Domingo 21 del tiempo ordinario del ciclo A, semana 21ª, donde continuamos con una lectura continuada del Evangelio de San Mateo. La Iglesia hoy nos presenta estas páginas para darnos el alimento que nos ayude a crecer, a tomar mayor conciencia, y al mismo tiempo es la palabra que sana el corazón, que despierta la fuerza de la fe y la esperanza. Es la palabra que nos nutre y nos llena de su amor. Es la palabra que hace presente al Padre de las misericordias. Y todo lo que hoy nos dice es verdaderamente sorprendente y muy importante para todos los creyentes bautizados dentro de la Iglesia, porque las palabras que nos refiere son las palabras que dieron principio a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versos del 13 al 20, que nuestro Señor Jesucristo llegó a la región de Cesarea de Filipo. Nuestro Señor Jesucristo, caminando por todos los pueblos, va como recogiendo las noticias y las inquietudes que hay en el pueblo. Y llegado en este lugar, Jesús se detiene para hacerles una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mira, si hoy te encuentras a Jesucristo y Jesucristo te dice esa pregunta, ¿qué le podemos responder? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Queridos hermanos, eso nos lleva en primer lugar a tomar una actitud importante, estar atentos a las noticias que dice el mundo, cómo habla el mundo acerca de Dios o de Jesucristo. No solamente refiriéndose a su persona, pues indudablemente también a su presencia, ¿verdad?, con su palabra, con su doctrina. ¿Qué dice el mundo acerca de la doctrina de Cristo? ¿Qué dice el mundo acerca de quién es Jesucristo? Eso nos invita pues a estar atentos a todas las voces que hay en el mundo, no para dejarnos influenciar o adoctrinar por las palabras del mundo, sino para tenerlas presentes en donde está la oscuridad de este mundo, para poder iluminar con la palabra y con Cristo vivo. Por lo mismo es una pregunta fundamental, muy importante. Jesucristo no cuestionaba a los discípulos nada más en una forma ociosa o para lucirse él, de ninguna manera. Lo dice porque eso es importante. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Un título con el cual se anunció a Jesucristo, Hijo del Hombre, quiere decir el que se hace hombre para salvar a los hombres. En otras palabras decimos el Mesías, el Salvador, el enviado del Padre, ¿verdad? El enviado del Padre, que en griego se dice Evangelio. Cristo es el Evangelio, Cristo es el enviado del Padre. El Hijo del Hombre, el que se hizo hombre para salvar a los hombres, el Hijo del Eterno Padre. ¿Quién dice la gente que es Él? Queridos hermanos, ¿cuántas respuestas hay acerca de Jesucristo y de lo que el mundo ha dicho acerca de Jesucristo? Podríamos llenar bibliotecas enteras de lo que se han dicho en 21 siglos acerca de Jesucristo, y cada quien lo ve en distintos ángulos, decimos, ¿verdad? O van tomando algunas características para hablar de Jesucristo. O también hay muchos que hablan en contra de Jesucristo, ¿verdad?, contradiciendo su doctrina, ridiculizando su doctrina. En fin, hay mucho, ¿verdad?, que se ha dicho acerca de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de estos 21 siglos. Pero aquí lo importante es que todos estemos conscientes. Debemos de tener
un apartado en nuestra vida para estar atento a las noticias, siempre a la luz del Evangelio, cómo discernir o cómo apreciar lo que dicen las filosofías del mundo y qué expresan acerca de Jesucristo. ¿Cuántas veces encontramos que la iglesia ha sido perseguida, ¿verdad? Ha sido calumniada, ha sido contradecida, etcétera? Pues, queridos hermanos, eso es lo que debe de importarnos. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Cuánta gente quisiera quitar a la iglesia, ¿no? Como son los sistemas o los gobiernos comunistas, que quisieran acabar con todo, como lo vemos ahora en Europa, que incluso en los lugares públicos no estén las imágenes religiosas, o que no esté un crucifijo en un salón de clases o en una institución de gobierno. Quiten las cruces, quiten las imágenes, quiten todo eso. Queridos hermanos, es como un fastidio, ¿verdad? Porque pelean, que muchos no creen en eso, entonces es ofensivo para muchas gentes. Pues no, debemos de tener cabida a todos, ¿verdad? Y el que cree en la Santa Cruz y sigue como el signo de su vida la cruz de Cristo, pues no veo por qué esos tienen que excluirlos o tienen que acabar con eso, porque es como si esos grupos religiosos no contaran. Pues no, todos contamos si es que pelean por derechos humanos. Pero en fin, ¿qué dice la gente acerca de todo eso? ¿Por qué quitar, verdad, los crucifijos? ¿O por qué quitar las imágenes religiosas? ¿O por qué querer callar incluso lo que dice la doctrina, el Evangelio? ¿Cuántos textos hay ahora en el Evangelio, en la Escritura, que dicen cállense, eso es excluyente, eso es ofensivo, ¿verdad? Cuando la Escritura dice, por ejemplo, Dios hizo hombre y mujer, ¿no? Pues hoy muchos grupos se dan por ofendidos, tal vez porque no están como incluidos, ¿verdad?, en esas palabras. Pero, queridos hermanos, Dios hizo hombre y mujer y hay que predicarlo porque así lo dice el Señor. O cuánta gente puede leer los textos de San Pablo, ¿verdad?, donde dice, no entrarán al reino de los cielos los borrachos, no entrarán al reino de los cielos los drogados, los ladrones, los sinvergüenzas, los hechiceros, no entrarán al reino de los cielos los homosexuales. Bueno, hoy no puedes predicar eso porque se te echarían encima, pero eso lo dice la Escritura, no es que uno lo diga por su cuenta. Y si vamos a callar la doctrina de Cristo o nada más vamos a predicar por pedacitos, queridos hermanos, eso también lo hace el demonio, así como tentó a Jesucristo en el desierto. Escrito está, también el demonio sabe citar la Biblia, pero a medias, para confundir. Con medias verdades se hacen las grandes mentiras y se pueden lograr los más terribles engaños. Cuánta gente incluso toma hasta de las encíclicas de la iglesia o de la doctrina social de la iglesia para hablar hoy entre la boca de los políticos que van engañando y que agarran incluso de escudo los pobres, ¿verdad?, para lograr sus fines particulares y sus ideologías. Mucha gente se ha aprovechado de todo eso y lo ha deformado, pero entender la Sagrada Escritura en su texto y en su contexto para no desencarnar la palabra de Dios por retazos, como a veces lo escuchamos incluso con muchos hermanos separados que van citando el capítulo tal, el versículo tal, etc., pero desencarnan la palabra y dicen cosas que el Señor no dice. Bueno, pues manipular la buena nueva es un alto riesgo y debemos de estar atentos a todo eso que hace el mundo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bien, luego pues ahí dice que le dieron varias respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Queridos hermanos, la figura de Juan el Bautista, que era seguramente como una figura de un príncipe que cruzaba por los pueblos, o que estaba a las orillas del río Jordán anunciando con mucho carácter, con mucha fuerza, con la fuerza del Espíritu de Dios que había recibido desde el vientre materno, ¿verdad? Y todo el mundo lo respetaba, incluyendo al mismo Herodes, que le gustaba escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hablaba con toda autoridad y energía,
Herodes, no te está permitido vivir con la mujer de tu hermano, ¿verdad? Era condenable y sigue siendo condenable todas esas relaciones interfamiliares, ¿verdad? Que se llaman incesto. El incesto, un pecado del cual podríamos hablar mucho en nuestros días. La gente, por lo tanto, pensaba que el espíritu de Juan el Bautista, a quien Herodes incluso había mandado decapitar, porque le gritó sus verdades, y por la envidia y el asedio de Herodías, la mujer de Herodes, que era mujer de su hermano Filipo, el incesto, como declaró públicamente el incesto, entonces lo mandó decapitar en medio de una borrachera de la fiesta de su cumpleaños. Entonces decían que el espíritu de Juan el Bautista estaría en Jesucristo. Y dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha reencarnado en ti, los que creen en la reencarnación, ¿verdad? Y otros le decían, no, otros dicen que eres Elías, aquel profeta que fue llevado en un carro de fuego a los cielos y que nunca se vio regresar. Dicen, pues el espíritu del profeta Elías está en ti. Es como si Elías hubiera reencarnado en ti, porque hablas con mucha fuerza, porque hablas con gran vigor, porque causas admiración, porque tienes el espíritu que da esperanza al pueblo, a los pobres, como lo hizo el profeta Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Jeremías era, ¿verdad?, un profeta hasta cierto punto, diríamos con cara de enojón, ¿no? Le decían el profeta del terror, porque cuando Jesucristo hablaba y pronunciaba alguna sentencia, como lo hizo con los fariseos, sobre todo, hipócritas, ¿verdad?, sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro, hablaba con gran fuerza, hablaba en medio de sus parábolas amonestando, ¿verdad? Cuando habló del perdón, cuando habló de la caridad, pues muchos decían, tienes como el genio del profeta del terror, y muchos dicen que en ti está Jeremías o Elías o el mismo Juan Bautista, porque hablas del reino, porque anuncias la llegada del Mesías, y muchos no dicen tantas cosas de ti. Pero todo eso, queridos hermanos, al mismo tiempo nos da a entender que en ese momento el pueblo no sabía y no podía distinguir que Jesucristo es Dios hecho hombre. Esta es la gran revelación. Jesucristo es Dios Hijo hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso no lo podrían entender hasta que vino el Espíritu Santo en Pentecostés y abrió realmente el entendimiento del ignorante. Solo en el Espíritu Santo podemos entender estas verdades, y por eso se llaman verdades de fe. Y solo en la fe que nos da el Espíritu Santo podemos apreciar realmente que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, la expresión del amor del Padre, el Padre de las misericordias, el Dios de todo consuelo, el que viene sanando al enfermo, liberando al oprimido, el que viene con todos los signos mesiánicos, dando la vista a los ciegos, el oído a los sordos y el habla a los mudos, el que expulsa a los demonios, el que trae una palabra que cautiva con toda autoridad. ¿Quién es este, verdad, que hasta los vientos y los mares le obedecen? Este sí habla como quien tiene autoridad. Y en eso mismo decía el pueblo, los de aquí como que ya no tienen autoridad, ya se avejentó. Todos estos políticos que tenemos ahora y todos los que nos hablan, ¿verdad?, de la casa de Dios, pues como que ya no tienen esa fuerza. En cambio Jesucristo hablaba y cautivaba a las multitudes. Pero no podían atinarle que Jesucristo es Dios Hijo hecho hombre. Por lo tanto, Jesús le importa darse a conocer. Es Jesucristo el que se muestra, el que se manifiesta. Jesucristo no es para razonarlo, ¿verdad?, en un silogismo o en un discurso lógico. No, Jesucristo no se demuestra,
demostración racional, no. Jesucristo se muestra directamente al pueblo y eso es lo que le interesaba, que los apóstoles estuvieran seguros de quién era Él. Por eso les preguntó, y para ustedes, ¿qué dicen o qué dicen que soy yo? Pues yo creo que se quedaron con esa pregunta sorprendidos, ¿no? ¿Quién le puede responder? Para ti, ¿quién es Jesucristo? Nosotros tenemos que responder también esta pregunta. Para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Es acaso un taumaturgo? ¿Es un curandero? ¿Es un comunista? ¿Qué es un filósofo? ¿Es como otros tantos, como pueden ser otros personajes, ¿verdad? Siddhartha Gautama o Buda, o ¿está al parejo con todos esos personajes? ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Hay alguien que haya muerto y resucitado como Jesucristo? ¿Es igual que los demás? Aunque todos hablaran del bien y aunque todos hablaran de lo humano, pero el que uno hable del bien o de lo humano no diviniza a nadie. En cambio, Jesucristo es el Señor de la vida, el que libremente da la vida y libremente la recobra, resucitando de entre los muertos. Pero para ti, ¿quién es Jesús? ¿Lo conoces? ¿Convives con Él? Porque no es lo mismo tener una información de Jesucristo que saber quién es Jesucristo. Como dice el pueblo, ¿verdad? ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Si no hay convivencia, no conoces a la persona, qué le gusta, qué quiere, cómo piensa, ¿verdad? ¿Por qué hace una cosa y no hace otra? El ir conociendo la profundidad de la persona. ¿Qué tanto conocemos el corazón de Jesús? ¿Qué tanto conocemos sus sentimientos? ¿Qué tanto conocemos sus intenciones? Eso es conocer a una persona. Yo puedo tener la información de una persona, ¿verdad? Porque me platican de ella, pero no la conozco. Tengo una información. No es lo mismo estar informados que conocer a la persona. Y si algo nos está invitando esta palabra de Dios es eso, que vayamos a buscar más el conocer realmente a Jesús y convivir con Él. Pero lo importante, ¿verdad? Nadie se atrevería a decir en ese momento, por el simple razonamiento, que Jesucristo era el Mesías o que Jesucristo era Dios. Pero el Padre Eterno le da una enseñanza a Simón, el hijo de Juan, a quien el Señor le llamará Pedro, y le dice, movido por esa enseñanza, le dice rápidamente esa definición: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ah, caray, queridos hermanos, qué definición para describir a Jesucristo. Mesías significa el ungido, el que trae el ungüento. Él mismo es la medicina, Él es el médico, Él es la medicina, el ungido, el que fue ungido por el Espíritu de Dios, el que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, el que será resucitado por la fuerza del Espíritu, el que fue ungido por el Espíritu y sentado a la derecha del Padre, el ungido de Dios. Eso se dijo en hebreo Mesías. En griego se dijo Christos. Es lo mismo, Cristo que Mesías. Entonces decirlo en hebreo o decirlo en griego o traducirlo a nuestro español, Mesías o Cristo, es lo mismo. Es el que viene para salvarnos, el Salvador, el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta segunda parte, Hijo de Dios vivo, quiere decir, podrá el mundo decir que hay muchos dioses, como lo tenía el Imperio Romano o los griegos, ¿verdad? O los egipcios. Pueden decir que hay muchos dioses, como lo podríamos entender incluso en nuestro México antiquísimo, ¿verdad? Que tienen muchos dioses, pero no, esos son hechuras humanas o ideas humanas. El Dios vivo quiere decir de la fuente de la vida,
de donde procede realmente la vida, la existencia. Ya nos dirá San Pablo precisamente sobre esta razón. Dice, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. De tal manera que es el Señor del universo. Y ya lo diremos también en el credo. El que sentado a la derecha del Padre recibió todo el honor, todo el poder y toda la gloria por los siglos. El que viene a sentar su trono en medio de nosotros. Ya no reinará el malvado, ya no reinará el demonio sobre la humanidad. Le serán quitados sus poderes, dice hoy esa profecía de Isaías. En la primera lectura, ¿verdad? Ante aquel rey bárbaro o el mismo mayordomo del palacio, pues te quitaremos todo, ¿verdad? Te echaré de este puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo. Mira, es una profecía que se refiere a Jesucristo, aunque históricamente haya quedado en la persona de Eliacín, el hijo de Elías. A él le vestiré con la túnica blanca, le ceñiré la banda y le traspasaré tus poderes. Es Cristo el que se está anunciando con el profeta Isaías. Es Cristo el que ocupará de ahora en adelante el trono, ¿verdad?, del rey, el descendiente de David, el que ocupará un trono eterno y para siempre, el que reinará cielos y tierra. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro, ¿verdad? Es como esas, no condecoraciones, sino la donación del poder, de la autoridad, como se hacía antes con una espada entre los reyes, ¿verdad?, de las casas regias. Pues ahora el Señor dice, pues este es rey, yo lo nombraré rey y pondré sobre su hombro, ¿verdad?, la insignia y las llaves del palacio de David, el que podrá abrir o cerrar, el que tendrá el poder sobre todas las cosas. Ese es Jesucristo. Y eso es lo que nos está marcando esa primera lectura y estos comentarios de San Pablo en su carta a los romanos. Es el Señor, el Rey, y un reino que dura para siempre. Eso lo debemos de tener muy en cuenta. Nadie está por encima de Dios, ni la naturaleza, ni las fuerzas humanas, ni nada. Pero más aún, aquí este comentario donde el Padre le da esta revelación a Simón, el hijo de Juan, permiten que Jesucristo conozca cuál es la voluntad del Padre. No es Jesucristo el que eligió a Simón, sino es el Padre quien, dándole esa revelación, Jesucristo entiende que Él es a quien hay que darle también esa misma autoridad en el mundo. Por eso Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Pronunciar el nombre de una persona en Israel era tener autoridad sobre él. Tutear a una persona o igualarse a una persona es como una grosería, y en muchos pueblos hasta la fecha eso es una grosería, andar tuteando a una persona. Es como si tuvieras poder o autoridad sobre ella. Es una grosería incluso, ¿verdad? En una buena educación eso es una grosería. Hoy en día pues todos queremos hermanarnos y unirnos y granjearnos incluso la amistad de alguien, y hasta queremos tutearnos. Bueno, según las costumbres, pero en aquel entonces era esa la razón, ¿no? Jesucristo tiene el poder y la autoridad y le dice, dichoso tú, como diciendo, mi Padre te escogió, lo estoy viendo en ti. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Es hacer mención a sus raíces, hijo de Juan. Quiere decir, el que tiene poder aún sobre tus raíces y sobre tu vida. Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Por esa razón yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Petra o Petra, en este sentido, ¿verdad?,
masculinizado, era hacer referencia a una roca, que no es una piedrota, que no es una piedra cualquiera donde te puedes sentar, no. Una roca, queridos hermanos, es una montaña de una sola pieza, que incluso tiene mayor dimensión abajo de la tierra, está enclavada en la tierra y puede ser de grandes dimensiones, como un cerro grandísimo, ¿verdad? Una roca, como lo vemos ahora en los constructores que sacan las piedras, ¿verdad? De esas pedreras, le decimos, ¿verdad? De esa roca, la van rompiendo o triturando para traer una roca dura. La roca, si tú agarras un marro, ¿verdad? Un mazo y golpeas la roca, pues no le vas a hacer gran cosa, más bien te va a rebotar el mazo y hasta te tumba o te golpea, porque es muy difícil romper o destruir una roca. Y Jesucristo le da ese título a Pedro: Simón, hijo de Juan, pues de ahora en adelante tú eres la roca, enclavada en la tierra, enclavada en la fe, con la fuerza, ¿verdad? Inamovible, nadie te moverá, ¿verdad? Tú eres la roca, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré yo mi iglesia. Ah, hermanos, cada palabra dice mucho y la debemos de entender. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien edifica su iglesia. No la edificamos nosotros, la edifica Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo y realizando la voluntad del Padre. Pero Jesucristo nos comparte, ¿verdad?, la misma tarea para que todos seamos catequistas, para que todos edifiquemos en piedras vivas, llamándole así a cada ser humano, como una piedra viva. Edifiquemos la iglesia, edifiquemos el pueblo de Dios, edifiquemos sobre la doctrina de los apóstoles, como 12 columnas que sostienen la iglesia, ¿verdad?, para que no se caiga, sobre la roca firme, inamovible, ¿verdad? Ahí el Señor dice: yo edificaré mi iglesia. Otras iglesias, queridos hermanos, quién sabe en qué están fincadas, ni sobre qué cimentación tengan. Pero la iglesia de Jesucristo se distingue porque está donde está Simón, el hijo de Juan, a quien el Señor le llamó Pedro. Y con Simón, el hijo de Juan, Pedro, los sucesores de Pedro hasta la fecha, como una sucesión ininterrumpida hasta el Papa Francisco. Él es ahora la roca donde está cimentándose la iglesia del Señor. Y por otra parte, es el Señor quien sostiene a su iglesia. Cristo es la piedra angular. Cristo es el que le da fuerza y cohesión a todas las piedras para que se sostenga esta iglesia con un poder extraordinario, divino. Solo en la fe podemos entender estas razones que nos revela hoy la Escritura. Yo mismo edificaré mi iglesia. Pues si quieres saber cuál es la iglesia verdadera, porque hoy hay más de 2000 iglesias, dicen, ¿verdad? Y sectas y grupos humanos que nos hablan de que esa es la verdadera religión y que esa es la iglesia, etc. Pues si quieres saber cuál es la verdadera iglesia, fíjate dónde está Pedro, porque ahí es donde el Señor va edificando su iglesia. Por eso el Señor, viendo incluso la debilidad y la fragilidad humana, conociendo incluso quién era Simón, el hijo de Juan, dice el Señor: pues te daré las llaves del reino. Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y los poderes del infierno, por ser tan temidos, ¿verdad?, del infierno, los mismos poderes que pueda tener el demonio, que nos aterrorizan incluso, ¿verdad?, pues ni los poderes del infierno podrán contra esta iglesia, no prevalecerán sobre ella. Queridos hermanos,
pues cuánta razón tiene la palabra del Señor, porque desde que se fundó la iglesia en Cristo y sobre Pedro, pues surgieron las persecuciones. ¿Cuántos enemigos tiene la iglesia? ¿Cuántos quisieran acabar con la iglesia? ¿Cuántos quisieran callar la predicación y la evangelización? ¿Cuántos quisieran vivir según sus ideologías, verdad? Como lo vemos ahora, que pelean las ideologías, ¿verdad? O las filosofías, ¿verdad? O todos estos adoctrinamientos, ¿verdad? Que hay actualmente y de todos los siglos los ha habido, ¿verdad? Si el comunismo, si las masonerías, si las logias, si tal filosofía oriental o no, todo el mundo cree tener la verdad, pero la verdad es una y la verdad es simple. La verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad, el camino, la vida, y no hay otra verdad fuera de la verdad que viene de Dios. Puede haber aparentes verdades, y por eso el demonio que habla muchas lenguas puede ser el demonio de la confusión, como en la Torre de Babel, ¿verdad? La confusión de las lenguas es también la confusión de los cerebros y la confusión de los corazones, pero la verdad es una. Busquemos la verdad de Jesucristo, que es el Evangelio, y busquemos la verdad de Jesucristo en su iglesia. Es la única que nos religa con Dios. Es la única que nos religa con Dios. Por eso se llama religión, religere, religar, que la humanidad esté religada con Dios. Hagamos una liga de amor, una liga de salvación. Jesucristo es el Mesías. Que no se nos olvide quién es Jesucristo y que podamos dar testimonio cómo el Señor me llamó, cómo el Señor me consagró, cómo el Señor me ha bañado con su sangre preciosa, cómo el Señor me ha purificado, cómo el Señor ha ido cambiando mi corazón, cómo el Señor me ha iluminado en mi entendimiento, cómo ahora puedo vivir mejor. El testimonio de los cristianos es importante y el testimonio de los cristianos es evangelizador. Cuando no damos testimonio de Jesucristo, estamos muy mal y el demonio gana mucho terreno sobre nuestras almas. Por eso el Señor nos dará la fuerza de su Espíritu y el poder. Yo les participo de un testimonio, ¿verdad? Yo durante mucho tiempo y todavía hasta la fecha me ha gustado participar en los grupos de AA, por ejemplo. Y muchos de los compañeros vienen buscando, ¿verdad?, la liberación, le llaman el cuarto o quinto paso, hacer un examen de conciencia y poder descargar todo ese tóxico que se trae en el alma. Pero recordando este texto, ¿verdad?, donde dice todo lo que ates o todo lo que desates, pues me hace pensar en ese Jesucristo que incluso le reclamó a los fariseos, ¿verdad? Cuando Jesucristo le dio la liberación a una mujer y todos se escandalizaron porque era sábado. Y Jesucristo les dijo: hipócritas, y aunque sea sábado, ¿tú no vas a desatar a tu burro para llevarlo a tomar agua? ¿Y no era más justo desatar a esta mujer que el demonio le tenía atrapada? El mismo poder de Jesucristo para atar o desatar es el poder que comparte con Pedro y con los apóstoles en el sacerdocio de Cristo. Y yo recuerdo que un hombre se quejaba amargamente, ¿verdad?, siendo católico y buscando a nuestro Señor, ¿verdad?, ese poder superior del que nos habla del programa. Ahí decía: Padre, es que yo me he confesado y vuelvo a reincidir y vuelvo a reincidir y vuelvo a caer en lo mismo. Y ya hasta me da vergüenza decir: Padre, volví a pecar, volví a tomar, volví a la borrachera, caí en el escándalo, maltraté a los de mi casa, etc. Como una atadura que él quisiera quitarse y no podía. Y yo, recordando todo esto, ¿verdad?, dije: bueno, yo llevo el sacerdocio de Cristo. Y se me ocurrió hacer oración sobre ese hombre, ¿verdad? Y mientras yo oraba por él,
él empezó a llorar muy fuerte, como un niño, ¿verdad? Y yo dije, pues así como yo creo, cuando digo yo te perdono de todos tus pecados, el que se va a confesar se levanta consciente de que está perdonado. Pues igual, yo te desato de este vicio, de esta atadura que atormenta y amarga tu vida. En el nombre de Jesucristo yo te desato. Queridos hermanos, qué sorpresa y qué testimonio tan hermoso, porque muchos de mis hermanos en AA han ido liberándose también de un vicio. ¿Qué no podríamos hacer hoy por tantos drogadictos? ¿Qué no podríamos hacer por tanta gente que incluso dice, no puedo perdonar, quiero perdonar y no puedo perdonar, y me acuerdo y me revolotea el demonio por dentro de la rabia? Pues yo te desato en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder que Jesucristo nos comparte es extraordinario y causa una gran admiración. Si Jesucristo, ¿verdad?, dijo con tanta alegría, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, pues hoy sintámonos dichosos, porque eso lo puede hacer el cristiano. Y tú eres cristiano y tú puedes participar también del amor y de la misericordia. No dejes a nadie atado, ¿verdad? Vayamos a desatar a tanta gente que vive en las ataduras del demonio y del pecado. Pero por otra parte, queridos hermanos, hay una atadura muy hermosa. La atadura misma en el amor, ¿verdad? Cuando el sacerdote bendice el matrimonio como sacramento, esa atadura indivisible, ¿verdad?, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Quedan atados en el amor del corazón, en sus emociones, pero también en esa vida conyugal, en esa vida que forma la unidad completa, ¿verdad? Pues esa atar o desatar, pues solamente corresponde a Jesucristo. Queridos hermanos, no nos peleemos con el Señor, ni vivamos tanta rabia y tanta inconformidad. Y lo digo sobre todo por aquellos que dicen, ya no nos amamos, ya nos queremos divorciar, ya nos queremos separar. No. Mira, ni los poderes del infierno podrán contra ti si tú perseveras en la fe y aplicas tu fe para correr al demonio con sus tentaciones, sus mentiras y con sus ideologías que confunden el corazón de los sencillos. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.